Entonces, en esta clase, pues la explicación que estamos haciendo es sobre el tema de las variables, porque esto es en la medida en que uno va profundizando la formulación, va a ser el pan de cada día dentro de las fórmulas. Ya no va a ser tanto el cálculo de columna a columna como normalmente o tradicionalmente se trabaja, ¿no? Entonces las variables son cajoncitos, son segmentos de memoria, técnicamente son espacios de memoria donde se rotula como una bodeguita y uno vaya y dice, aquí van a haber números, aquí van a haber textos, aquí van a haber fechas, ¿no? Aquí va un valor fijo, ¿no? ¿De dónde salen estas variables? Pues de un valor que yo puedo colocar o de un cálculo que yo haga, ¿sí? De un cálculo que yo haga. Entonces, pero lo que hay que entender es que ese cálculo uno no lo ve. Uno lo programa, lo escribe, pero internamente no lo ve, como cuando está uno aquí que dice, mire, es que yo aquí en este cálculo que estoy haciendo de variables, ¿no? De columnas, perdón, este cálculo de columna, de coger la cantidad y multiplicarla por el costo, pues estoy viendo un cálculo aquí, ¿no? Visual, donde el sistema, para poder calcularlo, él coge la información que tiene esta celda y la multiplica por otra celda. En la variable, en las variables no existe eso, yo no puedo mirar porque eso es un cálculo que hace internamente el sistema, ¿sí? Entonces, ese concepto es lo que hay que aprender a manejar, ¿sí? Entonces, aquí, cuando yo tengo una variable y tengo un dato aquí, y tengo otro dato aquí, y yo quiero hacer un cálculo, porque se pueden hacer, por supuesto, cálculos entre variables, ¿no? Entonces, yo puedo tener aquí un resultado final a través de una fórmula donde yo puedo sacar la utilidad, ¿no? Donde yo le puedo decir a él a través de una fórmula que la utilidad, ¿no? Que fue lo que hicimos, que la utilidad es el producto de coger las ventas y restarle los costos. ¿Usted ve eso por algún lado? No lo ve, pero si usted lo programa, el sistema lo hace interno y lo ve y lo deja ya, ¿no? Entonces, cuando usted define estas variables y entre esas variables usted hace cálculos a través de una fórmula, eso se queda ya. Entonces, después de que se calcule, lo que se hace es reflejarlo, ¿no? Que es el retorno, retornar, retórneme o muéstreme, ¿no? Lo que tiene esa variable por allá escondida en el computador. Entonces, todo esto yo le digo que me lo retorne con la palabra utilidad, que es el último cálculo que normalmente uno hace, ¿no? Porque ahí es donde ya queda pues el resultado final de lo que uno quiere calcular. Y entonces esto es lo que él retorna a una variable que llamamos utilidad bruta, ¿sí? Entonces, esta que es una medida es el producto de una multiplicación, de una resta, de una división, de una suma que yo hago entre variables, ¿no? Y que internamente tengo el resultado, pero que el resultado lo tengo que dar a mostrar visualmente y ese visualmente mostrar y llevarlo a una medida. Porque si yo no le doy el retorno, que es retórneme el valor, ¿no? De lo que usted tenga ya guardado en la memoria, entonces pues eso no lo podría ver. Entonces, por eso es que el tema es un poquito inicialmente complejo de entender, pero es lo que estoy tratando de explicar. Entonces nosotros en el ejercicio pasado, lo que hicimos fue coger aquí, a ver, nosotros primero sacamos un total venta, que es una medida normal. Aquí hicimos la suma de una columna, la sumatoria de una columna, listo. La sumatoria de esta columna pues nació de una fórmula Profe, explícita, ¿cierto? Donde calculamos el total de las ventas menos el descuento, profe, ¿sí? creo que tú estás grabando solo hasta donde están esas lineecitas verdes y no la parte... Ajá, eso. Allí. Y acá del otro lado, ajá. Pero se sube, quedó como el tamaño de la pantalla, que todo movimiento que estás haciendo se está desplazando el cuadrito. Ah, pero yo creo que él ahí coge todo.
Porque creo que tú seleccionaste cuando le diste grabar ese área de grabado. Si aquí por la carrera pues no. No, pero él coge todo allí. Él coge todo allí. Porque ya aquí yo creo que no puedo modificar el área acá. No, aquí no podría. Bueno, pero yo creo que aquí nos coge lo que. Vamos a dejarlo aquí. Bueno. Muy bien, entonces nosotros lo que hicimos fue, primero, para no enredar entre qué es una medida y qué es una variable, ¿no? Las medidas se hacen utilizando lenguaje DAX, ¿no? Un cálculo aritmético. Lo hago entre columnas. Y él lo hace y lo toma, ¿cierto? Dentro de lo que nosotros hemos hecho también, que es, pues también se vuelve un cálculo implícito porque no lo puedo ver, ¿no? Pero eso se refuerza haciendo cálculos con variables, que fue lo que hicimos en él. O sea, yo puedo hacer medidas tomando directamente la columna o puedo hacer medidas haciendo cálculos con variables, ¿sí? O sea, están los dos casos, que es lo que trato de explicar aquí. Yo puedo llegar acá, ¿no? Y hacer esta utilidad bruta utilizando medidas. Variables, perdón, ¿cierto? Utilizando aquí unas variables. Pero yo también pude haber hecho este cálculo de utilidad bruta cogiendo las columnas, ¿cierto? Donde yo le podía haber dicho que me cogiera la columna. Aquí está la columna, por ejemplo, está la columna de, vamos a decir que esta es la columna del total de las ventas o de la venta neta, ¿no? Esta es la columna de la venta neta. Esta es la venta neta. Y esta es el total de los costos, que es esta misma. También lo puedo hacer así, ¿no? Estos son los costos. Entonces yo le pude haber dicho a él, cójame esta venta y réstale este costo, ¿no? Y tengo aquí la utilidad bruta, ¿cierto? Aquí tendría la utilidad. Entonces estoy utilizando una columna calculada, ¿no? Esa sería y llegaría a lo mismo aquí de todo esto que yo he hecho, ¿no? Otra sería simplemente habiéndole hecho una medida, ¿no? Que sería la tercera forma, habiéndole hecho una medida a esta y habiéndole hecho una medida a esta, ¿no? Y saco directamente el cálculo. Total ventas o venta neta es la suma de todas las ventas, ¿no? Total costos es la suma de todos los costos. Y luego con otra medida pues hago la resta y tengo la medida. Pero eso lo mejoran agregándole a la medida, en lugar de coger las columnas, entonces hacen una suma y se la llevan a una variable. O sea que todo este total que tengo aquí, que está físicamente visible para calcular, yo lo puedo representar internamente en el computador y llevar un cálculo a esa medida. Todo esto que sume aquí, yo lo puedo hacer aquí también en un cajón, en una variable que se llama, que es un segmento de memoria. Y lo mismo los costos, ¿no? Y finalmente dentro de la misma variable yo hago cálculos y para mostrarla, entonces le digo, muéstremela, ¿no? Pero este mostrar yo la llevo a una medida. ¿Qué es lo que nosotros hicimos acá? Cuando cogimos esta variable de utilidad bruta, entonces les hice este mapita para tratar de explicarles esta fórmula. Entonces yo le dije, bueno, la utilidad bruta, que es una medida,
va a resultar de un cálculo que usted hace entre variables. Entonces hay que definirla, ¿no? Hay que definirla con la palabra var. Entonces yo le estoy diciendo que me cree un cajón que se llame venta neta B, y le puse la B pues para identificar que es una variable. Y le voy a decir que a ese cajoncito que se llama ventas neta N lleve la suma de toda la columna de ventas, que era lo que les estaba explicando. Entonces él coge toda la columna de ventas y se la lleva, hace la suma y se la asigna aquí a este cajón. Y él guarda el dato ahí lo tiene. Se llaman variables porque en el momento en que se apague el computador, pues esas variables desaparecen, no tienen ningún valor físico de dónde verlas. ¿Ya? Pero en el momento en que se vuelve y se cargue el programa, ellas vuelven y aparecen porque ahí están definidas. ¿Sí? Lo mismo hice con el costo de venta. Entonces definí una variable. Pues uno en un comienzo es difícil en la sintaxis, ¿no? Que si es con el igual, que sin el igual, bueno, todo eso, pues es lo que yo decía, pues uno lo va aprendiendo en la medida en que uno va practicando y se va aprendiendo la sintaxis y uno pues guarda ejemplos para uno tener allí. Y pues así es como uno va creciendo en este tema de formulación. Entonces cogí también a otro cajón y le llevé el total de los costos, ¿sí? Entonces a eso también, yo ya teniendo el total de las ventas en una variable y el total de los costos en otra variable, está en dos cajones, porque no puedo, en una variable no puedo meter dos valores. Entonces en otro cajón yo le voy a decir que me meta el cálculo que estoy haciendo entre la variable de ventas netas y la variable de costo neto, ¿sí? Entonces, en este cajoncito, ¿esto lo vemos? No lo vemos, eso lo hace internamente el sistema con base a las bases de datos, con base a las bases de datos que nosotros tenemos, ¿sí? Eso lo hace el sistema con base a las bases de datos que nosotros tenemos. Entonces, como yo hago el cálculo, entonces siempre normalmente el último cálculo ya definitivo, ¿no? Ese es el que le vamos a decir que nos retorne, que lo muestre. Y este valor que lo muestre, pues lo va a mostrar en esta medida. O sea que la utilidad bruta simplemente le va a llevar lo que tiene la variable utilidad B, que esta variable utilidad B pues tiene el cálculo entre la variable de la venta neta menos el costo neto. Entonces yo ya teniéndolo físicamente en una medida, pues yo ya hice, lo que hicimos fue plasmarlo aquí en el ejemplo que teníamos acá. Entonces, de acuerdo a la ciudad, yo cogí y llevé la variable total de la venta, luego cogí la variable el total de los costos, perdón, la variable no, la medida, ¿no? La medida total ventas, la medida total costos, ¿no? Que estas dos nacieron directamente de un cálculo que hice aquí, ¿sí? Esto también nace de un cálculo que yo hice aquí, pero la utilidad nace de unos cálculos que se hicieron entre variables. La pregunta es, ¿por qué tanto enredo con eso, no? Pues es por lo que acabo de explicar, porque en volúmenes de información eso es lo que va a permitir que esto sea más rápido. Si nosotros no vamos olvidando el tema de hacer cálculos registro a registro, pues seguimos en la era de Excel de hacer cálculos para bases de datos como no deben de ser, porque se vuelven secuenciales y se vuelven demorados. Entonces este es el inicio a una nueva formulación donde se vuelve más rápido el proceso. En resumida y en síntesis, pues eso es lo que hace una variable. Entonces las variables se pueden formular y se pueden hacer de muchas formas, ¿no?
Entonces vamos a empezar a ver ahorita, vamos a hacer un ejercicio con la función calculate para luego agregarlas a variables, ¿no? Pero primero tenemos que aprender a manejar esta fórmula. Entonces aquí lo que podemos hacer es, para acabar de implementar este ejercicio, bueno, esta formulita pues uno también cuando las escribe aquí haciéndole clic pues uno las captura bien, ¿cierto? Aquí puede cerrar, cuando amplía pues ese cuadro, ¿no? Y siempre pues tener el orden aquí de lo que les he dicho de las variables, ¿no? Con esto pues yo puedo hacer una gráfica, yo puedo decir, bueno, yo quiero presentar de esto, pues como aquí no nos vamos a demorar haciendo títulos ni nada de eso, pero sí rápidamente aquí podemos hacer, por ejemplo, copiemos esto, Profe, ¿sí? profe, es que yo estoy un poco perdido porque primero entré como a las 40, ¿sí? ¿Sí? Y no sé qué archivo, escribí que tenía el archivo que se llama como confecciones, pero yo no tengo, no sé si tengo ese archivo con con ya las, o es el que ¿Usted estamos estuvo en la haciendo. clase pasada? ¿Usted estuvo en la clase pasada? Sí, pero la clase pasada estábamos viendo Power Pivot y sí tengo uno, lo que hicimos en en Ah, Power no, Pivot. Carlos, pero usted es del horario de lunes y miércoles, Carlos. Sí, entonces se supone que hoy, por eso le decía, es que hoy enviaron un link para Excel empresarial. Ah, sí, no, 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 no. No, Entonces, yo por eso, tú estás en el horario de... Es que este es otro horario, sí. este es de martes y jueves, Carlos. Pensé que era... Y entonces el de Excel empresarial, o sea, ¿lo están dando o no? ¿Usted iba a empezar hoy? ¿Iba a empezar? Sí, el correo decía marzo 22, 6:30, 9, Ah, no, Excel no, empresarial. venga, te doy el link, es el que... Sí, la verdad, profe, yo dije, pero güey, madre, ¿a qué hora se hicieron todos? Y yo dije, No, claro, claro, hombre, claro. entonces, pero entonces el profesor no está dando Excel empresarial, ¿es otra persona? Sí, sí, lo está dictando otro profesor. Ah, bueno, listo. No, pues le agradezco que me regale el link Sí, ya, y ya te lo mando ahí para que Gracias, entres. gracias. Ok, listo, Carlos, con mucho gusto. Este es el de... Vale, profe, gracias, me conecto. Listo, Entonces me ya, desconecto. ya te lo Chao. mando, ya te lo voy a dar. Listo, Carlos. Bueno, y esto pues le podemos hacer aquí una gráfica. Y pues se arregla, se le ponen, se personaliza, se pone bien bonita, ¿no? Esto es como para ir alistando lo que vamos a subir pues ya directamente a Profe, ¿qué tipo de gráfico escogió, Jimena? este de acá, mira. Ok, gracias. Entonces ahí están, ¿no? Ahí le dice pues que las azules es el total de las ventas, las más oscuros son los costos y ahí está la utilidad, ¿no? Bueno, entonces para hacer ese tipo de implementación de fórmulas, entonces vamos a empezar a conocer la fórmula de Calculate porque se utiliza muchísimo para hacer medidas, ¿sí? Entonces, esta función de Calculate la voy a explicar bien despacio, la voy a explicar repitiéndola para tratar de aprendernos un poco la sintaxis de la fórmula e irle cogiendo como el tiro al manejo de esa función porque es una de las que más se usa, ¿no? El calculate pues es un filtro, ¿no? Que nosotros colocamos para poder obtener datos de una manera más eficiente, ¿no? De una manera, porque están los filtros que yo hago por aquí, pero son filtros físicos, ¿no? Yo lo que necesito es tener ese filtro, pero en un valor, en una medida para poder jugar con él y repartirlo en una visualización, ¿no? Donde yo puedo decirle, filtreme de contado, que es lo que vamos a hacer ahorita, y entonces tener ese valor, y entonces yo quiero saber con ese valor de contado cuánto vendimos por ciudad, cuánto vendió los vendedores, cuánto vendimos por zona, cuánto vendimos, etcétera, por productos, por lo que sea, ¿no? Entonces necesito el valor físico en una medida para poderlo presentar en una visualización.
Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, yo necesito saber específicamente cuánto fueron las ventas de contado en esta tabla. ¿Sí? Espero que el de hoy, Dios santo. ¿Qué hubo, Carlos? ¿Pudiste entrar? Aló. ¿Qué hubo, Carlos? ¿Pudiste entrar? Aló. ¿No puedo dedicar clase? Carlos, usted acabó de entrar. Bueno, entonces sobre esta base de datos que nosotros tenemos de Infoventas, entonces vamos a hacer una medida normal, sin variables ni nada. Hoy vamos a trabajar esa parte y ya la próxima pues trabajamos la parte de medidas como para que vayan masticando bien el tema del Calculate. Entonces sobre esto yo tengo todas las ventas, pero yo necesito tener una medida donde estén todas las ventas de contado, ¿sí? Entonces, pues primero tengo que saber, de acuerdo a la forma de pago, por ejemplo, ¿no? Entonces decirle, por ejemplo, yo tengo aquí forma de pago. Ah, no, aquí no tengo forma de pago. Tengo el nombre de consultor, oportunidad, pedido. Bueno, entonces la vamos a hacer con otro. Vamos a hacerlo, por ejemplo, para saber. Hagamos uno. Bueno, hagamos uno para saber, por ejemplo, por las ventas por un producto, por ejemplo. Entonces, yo sí tengo el campo producto. Entonces lo podemos hacer con cualquiera de estos. Yo ya conozco algunos aquí, entonces vamos a ver. Entonces me paro aquí en medidas y vamos a hacer la medida tradicionalmente como la hemos aprendido a hacer. Entonces aquí le damos botón derecho, le damos nueva medida. Entonces voy a llamar esto, vamos a llamarla ventas vamos a llamar las ventas producto. Entonces es igual el nombre de la medida, viene la función calculate. Calculate siempre funciona primero con una medida base. Entonces las medidas bases pues pueden ser el total de la venta, el total de los costos, esas son medidas bases. Entonces como voy a hablar de ventas, entonces voy a anotar para sacar, como son ventas por producto, entonces la medida que necesito es total venta neta, porque sobre ese total yo voy a hacer un filtro para que solamente me sume las ventas de acuerdo al producto de blusas y batas, que es un producto que tiene ahí la empresa. Entonces le digo, del total la medida debe ser del total de la venta neta, ¿sí? Entonces, viene la columna, viene la medida donde tengo la suma y luego viene la tabla y la columna donde yo voy a filtrar.
Entonces la tabla se llama Infoventas, porque esta medida igual de total ventas, pues se tomó fue de esta tabla, ¿no? Que dice Infoventas, y fue la suma pues de todas las ventas netas. Ese pedacito es el que hay que relacionar para uno no perderse en la fórmula, ¿no? Porque si yo la coloco ahí sin entender qué es lo que estoy haciendo, pues difícilmente voy a interpretar la fórmula. Yo le estoy diciendo que me haga una sumatoria para filtrarme, porque eso es lo que hace el Calculate, es un filtro. Del total de las ventas netas, y el total de las ventas netas corresponde a la tabla o a la consulta Infoventas. Y se obtuvo de la suma del total de las ventas netas. Entonces de eso necesito entonces que me filtre de la misma consulta, de la misma tabla Infoventas, entonces le voy a decir por acá Infoventas, voy a escoger la columna de producto, que es la que voy a filtrar para que me haga la suma de las ventas. Entonces por acá le digo de las ventas netas del producto, lo que sea igual, entre comillas, porque es un texto. Entonces le digo blusas, es un producto que hay ahí, blusas, rayita abajo, batas. Cierro la comilla. Creo que ya está allí. Cierro paréntesis. Y le doy Enter. O le puedo dar aquí. Entonces ya tengo un cálculo que está aquí, que es lo que hemos hecho. Entonces yo puedo venir acá y entonces hago una visualización donde yo le diga pues el campo que nos queda fácil para analizar aquí es de la misma. Entonces yo quiero saber por ciudad entonces cojo la medida de ventas producto, pero no la voy a representar en un mapa, sino que la cambio a tabla para ver pues los valores mejor, y cojo la medida de ventas producto. Profe, que pena me salió aquí un error de sintaxis. No me puede ayudar. Mostrar nuevamente la fórmula. Claro que sí. Va la ventas producto, va la función calculate, va la medida donde está el cálculo, que es el total de las ventas. Viene la Listo. tabla y el producto que voy a filtrar. ¿Sí? Listo, ya, profe, ese guión bajo, ¿qué función tiene? Porque así está en la base de datos. El guión bajo es porque así está en la base de datos, escrito el producto. Ah, ok. ¿Sí? Ok. Así es como está en la base de datos. Bueno, entonces ahí estoy filtrando. Es lo que hizo, es lo que hace el sumar.si, los que ya lo manejan en Excel, ¿no? Cuando usted en Excel le dice sumar.si, súmeme las ventas si el producto es blusas batas, entonces él va a la columna de blusa, a la columna de producto, filtra blusas batas y suma. Sino que aquí hay que hacerlo más explicado, ¿no? Para el programa. Entonces se dice, aquí tengo todas las ventas, pero de todas estas ventas solamente súmeme, porque el calculé lo que hace es sumar si el producto son blusas netas. Entonces estoy haciendo un filtro. ¿Sí es claro ahí o no?
¿Entienden la fórmula ahí o no? Sí, sí, señor. Bueno, y si yo dijera, bueno, hagamos este mismo procedimiento, pero si fuera una variable. Me dice, no, es que son muchísimos datos. En lugar de hacer una suma directa para la medida, hagámosla dentro de una variable. Yo tengo aquí el mismo cálculo utilizando una variable. Te lo voy a decir aquí. Botón derecho. Nueva medida. Lo voy a llamar ventas producto 2. Es igual. Ese sería el nombre de la medida. Le voy a dar aquí al enter. Y entonces le voy a decir que a la variable ventas batas o blusas batas sea igual a la función calculate total ventas netas y me salí total ventas netas, coma, de la tabla infoventas producto igual, entre comillas, blusas, raya abajo, batas. Cierro. Al enter. Retorno. Al enter. Control C, control V. Yo creo una medida que se llama ventas producto 2 y a esta ventas producto 2 le va a asignar lo que tenga ventas blusas batas. Y ventas blusas batas nace de un cálculo donde se filtra
las blusas netas y ahí hace la sumatoria y se lo lleva a este valor. Y este valor lo lleva a ventas productos 2. Eso sería como un sumar sí. ¿Sí, profe? Exactamente, como un sumar punto sí, es lo que he venido explicando. Entonces, el concepto de la variable es que cuando yo hago este tipo de formulación, los procesos son mucho, como esto está diseñado, es para manejar grandes volúmenes de datos, ¿no? Que es en lo que tenemos que enfocarnos, ¿no? Todo esto nació, es lo que yo he venido repitiendo, es porque se tenían muchos problemas a la hora de diseñar, y aún así, pues yo le cuento que he trabajado con bases de datos grandes y no deja de ser demorado, pues porque de todas maneras son millones de datos, ¿no? Pero comparado a que eso se quede ahí pegado 15, 20 minutos, pues la diferencia es del cielo a la tierra, ¿no? A que se te demore 3, 4 minutos un proceso, 2 minutos un proceso, comparado contra 15, 20 minutos, dependiendo de la cantidad de datos, ¿no? Pero aquí les estoy haciendo un ejemplo donde vamos a llegar a la misma parte, vamos a hacer el mismo diseño. Entonces le voy a decir que en esta tabla me monte la ciudad, y entonces me monte ventas producto 2, ¿no? Y tenemos el mismo resultado. Entonces ahí lo que tienen que sentarse en ustedes ya despacio es a mirar la fórmula, porque el resultado es el mismo, pero hay dos arquitecturas de diseño. Una la hice cogiendo, esto estuvo bien, usted le dijo, yo voy a hacer una medida, ¿no? Y con este filtro que él me lleve, pues yo empiezo a hacer un estudio, un análisis, ¿no? De acuerdo a las blusas, batas, por asesor, por zona, que es lo que siempre, pues los dashboard tratan eso, ¿no? Es de coger un dato y analizarlo bajo diferentes ángulos, ¿no? Y esto mismo lo logré, pero haciendo una fórmula con una variable, ¿no? Con una variable. Que la variable me la inventé aquí, que se llama ventas, blusas, bueno, coloqué fue bastas. Bueno, pero el nombre es lo de menos, ¿no? Allí lo que estamos haciendo es que ese cálculo, en lugar de llevarlo directamente a la medida, lo llevé a una variable. Luego la mostré y esto que muestra él es lo que él le asigna a la medida. Y allí tenemos los mismos datos, ¿sí? Bueno. Entonces, yo puedo estructurar un filtro de diferente manera. Entonces lo vamos a ir haciendo de una manera y lo hacemos a su vez en variables para ir ejercitando como las dos cosas, ¿no? Estas fórmulas que pues en un comienzo no son fáciles de entender, pero ya uno las va amasando y ahí uno va sacándole punta a eso. Esta misma fórmula que yo hice acá, la voy a hacer estructurada, la voy a hacer de la misma manera, pero ya un poco estructurada, porque voy a hacer varios filtros, o sea, como un sumar punto sí punto conjunto, ¿sí? Con varias opciones, ya no es con una sola, sino ya con varias opciones, ¿sí? Entonces para eso vamos a utilizar por supuesto el Calculate, porque el Calculate es el que me permite hacer ese tipo de filtros. Entonces me voy a parar aquí nuevamente en medida y voy a hacer esta misma fórmula pero estructurada, dándole otro orden para poder entender otros filtros que voy a colocar y así analizar mejor la fórmula. Bueno, entonces para eso voy a decirle aquí botón derecho, nueva medida,
entonces la voy a llamar también ventas producto, venta producto estructurada, la voy a colocar aquí. Queda un poco largo el nombre, pero es como porque ustedes estructurada. Bueno, entonces esto es igual a la función calculate doble clic y le voy a dar al enter. Es la misma fórmula que vamos a hacer, pero bajo otra sintaxis de organización. Entonces después del cálculo va la medida base. Entonces te lo voy a decir aquí, calculate. La medida base pues que estamos utilizando es porque estamos haciéndole sobre las ventas, ¿no? Pudo haber sido sobre los costos, sobre los gastos, sobre los préstamos, sobre lo que tengan en su base de datos. Entonces aquí nuevamente coloco la medida. Este pedacito aquí al comienzo es el que no se nos puede olvidar. Va el cálculo y va la columna, la columna no, perdón, va el calculate y va la medida base. Las medidas bases pues son normalmente columnas que están sumando, ¿no? Por lo general. Entonces aquí viene la medida base que nosotros tenemos ya diseñada, es el total de la venta neta, ¿no? Coma. Al enter. Entonces le voy a decir que me calcule las ventas netas, pero entonces a través de la función filter le digo filtreme todo, all. Uno encuentra que hay personas que eso le hacen muchas divisiones. A mí no me gusta hacerle como tantas divisiones porque eso en lugar de quedar estructurado queda como más enredado. Entonces trato de no tener como tantas filas, ¿no? en este tipo de fórmula. Entonces, ¿qué es lo que voy a filtrar ahí? ¿Qué iría ahí? ¿Qué se les ocurre que iría ahí? Estamos haciendo el mismo ejercicio, necesitamos filtrar los productos que quiero filtrar. ¿Sí? Exactamente, o sea que hay, entonces como el producto está en la tabla, entonces primero se nombra la tabla, ¿no? Entonces info ventas, ¿no? Y cojo la columna, igualito como el otro, producto, ¿sí? Aquí cierro paréntesis y le doy coma. Esta es la sintaxis que uno se tiene que aprender. Al enter. Y de esa columna entonces vuelvo y coloco y ahí ya se va el filtro como tal. Entonces le digo info ventas otra vez, producto que sea igual entre comillas blusas guión abajo batas, cierro. Como ese es el último filtro, es el único y el último, ¿no? Entonces le doy al enter y cierro aquí, cierro el del calculate con. Se ve más enredada, ¿no? Que la que yo hago lineal en una sola, es la misma. Pero la estoy haciendo así porque no voy a utilizar un solo filtro, voy a utilizar varios. Entonces ahí le digo aquí que me capture la fórmula.
y tenemos el mismo resultado. Tiene que darnos el mismo resultado. Porque esta que tengo aquí es esta misma y esta misma. Esta la hice lineal en una sola fila. Esta la hice la misma fórmula pero con una variable. Y esta la hice la misma fórmula pero estructurada. Con la función filter y con la función all. Profe, si bien la entendí, la estructurada, la diferencia con la lineal es la estructurada, y quiero filtrar por varios criterios. Sí, exactamente. Y pues para que quede más entendible. Porque es que usted hace este primer modelo le sirve para hacer de ahí en adelante, es repetir este mismo modelo de aquí para abajo. O sea que uno es mientras hace uno el primer filtro, ¿sí? Mientras hace uno el primer filtro. Entonces ahí tengo todas las ventas de blusas y batas, ¿no? Que es la que hemos estado sacando, ¿sí? Bueno, pero ahora me dicen, yo quiero saber las ventas del producto de blusas y batas, pero entonces necesito saber específicamente la del vendedor, la de un vendedor, la de un aquí el vendedor se llaman los consultores, ¿no? Y ese consultor se llama Juan Camilo Mota. Entonces, este consultor está aquí en la tabla de infoventas, ¿no? El consultor, entonces se llama Juan Camilo Mota. De ese específicamente, lo voy a hacer. Entonces ya voy a tener las ventas de blusas y batas, pero solamente lo que vendió Juan Camilo. Entonces la voy a hacer en otra medida y la voy a repetir para mecanizarla, es lo que yo les digo a ustedes. Entonces acá, nuevamente, voy a parar aquí en la tabla, entonces aquí doy botón derecho, nueva medida. Entonces aquí le voy a decir ventas. Ventas producto. Blusas. Blusas, batas. Juan Camilo. Bueno, algo así para que pues, no me quede un nombre tan grandísimo. Pero usted puede colocar el nombre ahí, el que quiera, ¿no? Eso no, pues entre más uno le quede claro, mejor, ¿no? Bueno, entonces le digo que eso va a ser igual empiezo por el primer filtro. Yo lo puedo hacer, esta fórmula es en una sola, pero la estoy segmentando pues como para repetirla y verla varias veces, ¿no? Hasta tratando de que ustedes la memoricen. Entonces viene el calculate aquí, ¿cierto? Calculate. Viene al enter. Vengo acá y entonces acá le voy a decir que me coloque ¿qué iría aquí? Tratemos de memorizar ahí. ¿Qué iría ahí? ¿Qué va después del calculate? Es lo que hay que tratar de memorizar. La medida. La medida base, correcto. Ahí va la medida base, o sea, lo que suma, ¿no? Entonces, en este caso, pues volvemos otra vez, total ventas neta, ¿sí? Coma. Estamos haciendo la misma fórmula anterior, al enter. Después de esto, entonces, sí viene el filtro. Entonces le digo filter, ¿cierto? Filter. Así viene la sintaxis, viene la función all. Filtreme y le especifico la columna en la que voy a trabajar, que en este caso es info, ventas, producto.
cierro paréntesis, coma y al enter. De ese filtro entonces le voy a decir que de esa misma columna info, ventas, producto sea igual, entre comillas, blusas, guión abajo, batas, ¿no? Cierro paréntesis, cierro el filtro. Como voy a hacer, en el pasado le dimos enter y ya, ¿no? Él coloca inclusive los paréntesis de cierre, pero como voy a hacer otro filtro, entonces coloco coma y hago el otro filtro, al enter. Yo puedo copiar y pegar ahí, pero lo voy a hacer manual para tratar de aprenderme la fórmula. Viene el segundo filtro, que el segundo filtro entonces necesitamos saber cuánto vendió Juan Camilo en blusas y batas. Entonces le digo filtreme, filter, aquí está, todo, all, de la columna infoventas, pero el consultor son los asesores aquí, consultor, cierro paréntesis, coma, al enter, se repite la misma columna pero ya con el filtro. O sea, en el filter all, filtreme todo y ahí nombro la columna. Y luego viene la columna con lo que quiero filtrar. Ah, pero no, aquí no es código consultor, aquí me equivoqué, ¿no? Aquí es nombre del consultor. Aquí escogí mal. Infoventas, aquí. Infoventas. Pero es el nombre del consultor. Aquí está, nombre del consultor. Mucho cuidado con eso, ¿no? Que uno escoja el código y luego usted filtre por el nombre, ¿no? Fatal, nunca le va a salir, ¿no? Aquí se cierra el paréntesis y coma. Al enter, yo lo había hecho así, al enter, o le da enter, al enter y vuelve y escribe. Entonces, ahora sí, en el filter all va la columna que voy a trabajar y luego abajo va la misma nombre de la columna pero ya con el criterio, ¿no? Entonces le digo info ventas, nombre consultor, que sea igual, entre comillas, Juan Camilo. Acuérdese que aquí en Power BI él toma mayúsculas o minúsculas, no importa, ¿no? Pero en Power Query sí nos toca escribir tal cual como esté la palabra, ¿no? Juan Camilo Mota. Cierro paréntesis. Cierro el paréntesis aquí. No va a coma porque no voy a hacer más criterios. Y cierro el paréntesis acá del calculate. Entonces tengo dos filtros. Un filtro por producto y un filtro por el nombre del consultor. Aquí lo cierro o capturo la fórmula para saber si está bien o mal o hay algún error. Pues hasta ahora bien, ¿cierto?
entonces ya tengo la medida acá, que se llama ventas, productos, blusas y batas Juan Camilo, que es esta. Entonces yo puedo venir acá Profe, porque el paréntesis del cálculo y se cierra en esa posición. Uno la puede cerrar, la verdad es que no importa en dónde cualquiera. queda, en cualquier parte, sí, ahí no interesa. Ok. Si ahí no interesa, Ok. pues una vez lo hace como porque quede ordenadito, pero él siempre lo tira aquí al lado izquierdo, ¿no? Pero es como por saber que se abre y se cierra un paréntesis, pero eso, la verdad no interesa la posición. Y de hecho, pues aquí en el primero él mismo alineó ya ahí al final, ¿no? Ok. Bueno, entonces yo puedo venir acá y por ejemplo le puedo decir, bueno, hagámoslo aquí con, voy a cerrar esto aquí, bueno, acá en la visualización, entonces le voy a decir que ahí, sí. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, que por ciudad en una tabla entonces yo le puedo decir, por ejemplo, que me muestre las ventas de productos, ¿no? Ventas total de las ventas netas. Recuerden que esto dijimos que lo podemos cambiar por aquí, ¿no? Aquí, donde dice cambiar el nombre de este objeto visual. Yo le puedo decir aquí total venta. Listo. Ahora, puedo bajar solamente las ventas de blusas y batas, ¿no? Puedo coger cualquiera de estas porque son la misma, no esta o esta, ¿no? O esta, ¿no? Que son las mismas, sino que tienen diferente presentación, ¿no? Esa manera de ejercicio para mirar las posibilidades, como se puede realizar una fórmula, ¿no? A base de medidas y variables. Puedes escoger esta. Voy a escoger esta. Entonces aquí están las ventas. Entonces esta medida, que ventas producto 2, pues si no me acuerdo qué es, pues me paro ahí y miro la medida, ¿no? Entonces dice, es que estoy aquí calculando solamente las ventas de blusas y batas. ¿Sí o no? ¿Estamos allí? Entonces yo le puedo venir acá y le cambio el nombre. Entonces le puedo decir ventas, blusas, batas. Listo. Y ahora solamente ventas de blusas, batas, pero de Juan Camilo, que es esta. Esta, ¿no? Y le cambio el nombre. Ventas, blusas, batas,
Juan Camilo. Y ahí voy, ¿sí? Ahí vamos con el informe. Ahora necesito las ventas de blusas, batas de Juan Camilo de un determinado periodo. De un determinado periodo. Entonces, vamos a crear la medida. Colocámosle por acá. Entonces aquí le decimos botón derecho, nueva medida. Entonces le voy a decir ventas, productos, blusas, blubatas, Juan Camilo, fecha. Va a ser igual. Entonces voy a repetirlo. El informe es uno solo, ¿no? El informe te pueden decir, mira, es que voy a hacer un análisis de 2019 al 2022. Yo quiero saber, Juan Camilo, cuánto vendió en blusas y batas. Esa sería como el criterio, ¿cierto? Entonces me la lanzaron toda así, ¿no? Entonces de Juan Camilo entre el 2019 y el 2022 en blusas y batas, ¿no? ¿Cuánto vendió, no? Es lo que me están pidiendo allí, ¿no? Entonces uno hace una sola fórmula. Yo la he ido haciendo aquí por partes, pues para repetirla, interpretarla y memorizar la sintaxis de la fórmula. Entonces voy a volver a colocar todos los criterios. Entonces le digo calculate. Entonces nosotros primero dijimos, bueno, entonces voy a filtrar primero. Calculate. Viene la medida base. Aquí. Entonces le digo, esa medida base se llama total ventas neta. Coma, al enter. Luego viene el filter. Entonces le digo filter. Y viene el all. Y la columna que voy a filtrar, all, la columna que voy a filtrar primero es el producto, ¿no? Que es lo que hemos venido manejando. Entonces le decimos info ventas producto. Cierro aquí el paréntesis, coma, al enter. Y de esa columna, entonces uno coloca la misma columna, pero ya con el criterio. Digo que de esta columna
necesito que me filtre de info ventas producto, lo que es igual a blusas raya abajo batas. Cierro comillas, cierro paréntesis, coma, y viene el siguiente filtro. Al enter, pues yo puedo copiar y pegar, ¿no? Pero no lo quiero hacer pues a manera de práctica. Aquí te le digo, ahora ya tengo el primer filtro, que fue lo que él me dijo que eran blusas y batas, pero blusas y batas solamente de Juan Camilo. Entonces nuevamente filter, hago el siguiente filtro, viene el nombre de la columna, info all, y ahí sí el nombre de la tabla y la columna, info ventas, pero este es el nombre del consultor, define uno primero con ese filtro all. Él lo que está haciendo es definir cuál es la columna que se va a trabajar, ¿no? Así viene, o sea, pues no viene de otra manera. Hubiera sido más fácil sin tanta cosa que dijera filtro all, info ventas, nombre consultor, igual a Juan Camilo de una vez ahí, ¿cierto? Pero así no viene. Entonces, nada que hacer. Tenemos que seguir los que diseñaron esto. Entonces, ahí cierro paréntesis. Coma. Al enter. Vuelvo y coloco la columna. Entonces le digo otra vez info ventas consultor, pero aquí sí coloco el criterio o el filtro, igual entre comillas Juan Camilo. Juan Camilo Mota. Cierro paréntesis. Como voy a colocar otro filtro, entonces cierro paréntesis aquí y coma. En ese tipo de cosas donde uno en un comienzo, cuando se la está aprendiendo, pues uno se le olvida, ¿no? Y viene el filtro que me están pidiendo por fecha. Viene el tercer filtro. Esto es un sumar.si.conjunto. ¿Sí? Esto es un sumar.si.conjunto. Programado ya, ¿no? Entonces, filter. Por eso el que maneja las funciones de Excel, ¿no? Pues ya algo relaciona más con la formulación a una persona que no sepa utilizar el sumar.si, ¿no? Pero igual, pues aquí estoy tratando de explicarlo así no maneje el sumar.si. El sumar.si lo que hace es que hace un filtro, ¿no? Súmeme si los préstamos son de Medellín. Entonces lo que va a hacer ese sumar.si es filtrar solamente Medellín y suma solamente los préstamos. Pero le dicen filtreme los préstamos de Medellín por vehículos. Entonces viene un sumar.si.conjunto, porque es que el sumar.si solamente me da una pregunta, un solo criterio. Con el sumar.si.conjunto yo puedo hacer varias preguntas, que es lo que estoy haciendo aquí. Entonces es más fácil de interpretarlo, aunque por supuesto la formulación es totalmente diferente, pero la lógica es la misma. Porque estoy haciendo varias preguntas, solamente que pues ahorita la estoy haciendo las preguntas con otro tipo de fórmulas, ¿no? Que es a la que pues no estamos acostumbrados y pues que estamos metiéndonos pues en este cuento para uno poder interpretar esa gran cantidad de alternativas, o no de alternativas, sino de
de requerimientos que yo voy a tener para poder resolver un problema ante una información que necesitan, ¿no? Específica. Entonces manejar este cálculo ahí pues es muy bueno, porque usted no es solamente filtrar la información, porque yo puedo venir aquí por filtro y decirle filtreme producto batas, ¿no? Ahí lo tengo. Luego filtreme por proveedor Juan Camilo, y luego hago un entre las fechas y tengo el informe, pero solamente me serviría para ahí, para ese. En cambio, que yo teniendo la medida, yo lo puedo utilizar aquí en otra hoja con otros argumentos, ¿no? Si están relacionadas, pues hacer una gran cantidad de alternativas para eso. Entonces aquí viene el último filtro, que este último filtro entonces es un filtro de fecha, ¿no? Entonces este último filtro pues lo voy a hacer con la columna fecha. Entonces le digo filter, all, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? Entonces de la tabla info venta vamos a seleccionar la fecha de la factura. Cierro paréntesis, coma. Al enter. Ahora le voy a decir que de la tabla info ventas, aquí, entonces le voy a decir que de la tabla info ventas, de la columna fecha factura, necesito las fechas que sean mayores o iguales yo le puedo decir al 2000, perdón, no, aquí no así, mayor o igual, y viene la función date, ¿sí? Hago doble clic, como en todas las funciones, para completarla y que él me abra el paréntesis. Entonces aquí se trabaja primero el año, entonces yo le puedo decir del 2017, vendría primero el año 2017, coma, vendría el mes 01, coma, y vendría el día, ¿no? 01. Cierto. Entonces súmeme si de la columna fecha factura, si la fecha es mayor o igual al 1 de enero del 2017 y se representan con los ampersand. Cuando yo quiero un o, entonces se hacen con este palote. Ya ni me acuerdo dónde es que está este palo aquí. Ese es el o. Yo lo encuentro ahí debajito del escape. Eso es o. Dos palotes hacia abajo, y los ampersand hacen las veces del i, o sea, hacen el entre, ¿no? Y fecha y infoventas, fecha factura menor o igual a la función rate, abre paréntesis, entonces le puedo decir 2019, coma, mes 12, 31. Cierro paréntesis, y como es el último, ahí no va coma, porque no voy a hacer más criterios, ¿no? Puedo colocar un paréntesis que él me cierra los demás. Pues desde que no me saqué el triángulo, pues por lo menos voy como por buen camino, ¿no? Pero Profe, ahí porque coloca el retorno. El retorno.
porque no estoy trabajando variables. Ok, entiendo. ¿Sí? Sí, señor, sí. Ok. Y ahí la tenemos. A uno le toca ir teniendo estas formulitas, ¿no? Porque pues, por supuesto, pues así de entrada, pues uno memorizarla, pues no es tan fácil, ¿no? Porque tiene mucha cosa, ¿no? Pues que uno no está acostumbrado. Pero es tener a la mano la fórmula para ir uno practicando con este tipo de situaciones, ¿no? Entonces yo puedo venir acá al informe, aquí teníamos las ventas, vamos a ver si hay ventas. Bueno, pues fue algo que se me ocurrió ahí, no sé si hayan ventas en esas fechas, ¿no? De Juan Camilo. Entonces yo bajo la otra, que es esta, ¿no? La puedo seleccionar y hay algunas, mira, ¿sí ves? Realmente Juan Camilo en blusas pues no es que haya vendido muchas, ¿no? Por lo menos en esos 3 años que le estoy, que es lo que me necesitaba saber, ¿no? Profe, y si yo quiero ver visualmente la venta por cada año, entonces ahí tendría que tomar la tabla de calendario, colocar ahí los ciclos por las fechas, ¿Ah, sí? para que se muestre la tabla. Sí, claro, ya aquí viene, digamos que ese es un informe específico, ¿no? Pero si usted viene acá y coloca un segmento, que es lo que me estás preguntando acá, entonces usted dice, yo quiero un segmento, y entonces vienes y tomas la tabla calendario, sí, muy bien. Y entonces tomo solamente el año. Claro está que yo puedo coger esta aquí, ¿no? Esta aquí y la bajo acá. Abro aquí. Pensé que me fuera a mostrar la estructura. Ah, no, pero es que no tenemos sino una sola. Aquí en la tabla calendario no tenemos sino solamente esa columna, ¿no? De ahí no tenemos más. No hemos hecho más jerarquías, ¿no? ¿Se acuerdan? Nosotros de esta tabla. Sí, señor, ya recuerdo. De esta tabla calendario solamente le dijimos de y ya, no la formulamos para tener otros formatos de fecha, ¿no? Pues ya lo habíamos hecho en otra clase. Ahí sí tocaría definirlo y sacar el año y lo que necesitamos hacer Claro está que bueno, lo podríamos intentar aquí, ¿no? Pues, pero se supone que siempre pues uno genera la tabla calendario para eso, ¿no? Para tomar las fechas de la tabla calendario, porque bueno, resolvamos aquí lo de los años, porque a ver si aquí nos sale. Entonces, no nos va a salir seguramente, vamos a decirle aquí que me lo convierta en una lista. Claro, porque en este momento no tengo el formato de años. ¿Cuál sería la solución? Para ya ver los años ahí. Definir los campos en la tabla, Sería en esa tabla. correcto. Por la jerarquía. Esa sería la otra opción, ¿no? Pero por la jerarquía estaríamos tomando la fecha de la tabla infoventas, ¿no? Directamente. Entonces aquí tomémoslo aquí de la jerarquía, que es la que Excel hace automáticamente, ¿no? Entonces quito esto y pongo el año aquí. Ok. Es que también hace jerarquía. Sí, sí.
era lo que yo explicaba, los campos fechas, tanto aquí en Power BI como en Excel, automáticamente tienen un sistema de generar esa estructura de jerarquía. Eso lo hace Excel solito, uno no necesita hacerle nada, ¿cierto? Y Power BI también lo hace. Pero la idea es que siempre trabajemos con las fechas del calendario. Entonces, si yo quisiera hacer bien esto, para de pronto no cometer riesgos, aunque aquí no estoy haciendo ningún cálculo porque simplemente estoy haciendo es un filtro, de pronto aguanta hacerlo por allí, ¿no? Pero se habla dentro de lo que pues uno lee y pues en la medida en que uno poco a poco también va cogiendo la experiencia, ¿no? Porque pues esto pues es un tema nuevo, son de 6 años y 6, 5 años lleva nomás de estar trabajando esto, pues es relativamente nuevo y hasta ahorita pues es que pues se han hecho pinos y todo eso, pero todavía falta esto. Esto es un programa muy inmenso, esto hace muchísimas cosas. Entonces, yo me vendría aquí, a la tabla, ¿cierto? Y haría, siguiendo la estructura, las recomendaciones y todo lo que encuentra uno de lo que lee, pues yo me vendría directamente aquí para yo no cometer de pronto ningún riesgo de nada con esa fecha. Y entonces aquí vengo y le digo una nueva columna. Y le coloco la función. Entonces le digo año es igual a la función year abro paréntesis de la tabla calendario y de la columna date, que es esta, ¿sí? Cierro paréntesis y le doy enter. Luego sí me vendría aquí a la visualización y entonces ahí sí cojo de la tabla calendario el año. Visualmente es lo mismo, ¿cierto? Pero la verdad es que ahí en ese filtro no tendría ningún problema porque no estoy haciendo cálculos con fechas, ¿no? Entonces aquí pues usted le da, ya esto hemos visto que se cambia, los que le gustan los cuadritos tiene que estar en lista y aquí en formato, repasando un poquitico eso por general, le decimos en formato horizontal y se convierten ¿no? Ya el resto pues es arreglarla, ¿no? Entonces yo ya aquí filtro, ¿no? Ahí tendría específicamente lo del 2017, lo del 2018, 2019. Prácticamente Juan Camilo se movió fue en el 2019, ¿sí ves? Porque en el 2018 pailo repailo, no había vendido nada, no, pues mucho menos me imagino que en el 2017. O sea que realmente Juan Camilo, vean, un análisis de una vez rápido. ¿Por qué? Ah, bueno, pues a lo mejor estaba en otra actividad, él no manejaba esa línea, qué sé yo, ¿no? A él la línea se la dieron fue en el 2019, entonces empezó a hacer pinos, ¿no? En el 2020 no me muestra nada porque el criterio estaba lo hicimos del 2017 a, ¿qué fue que hicimos la medida aquí? Del 2017 al 2019, ¿sí? Entonces del 2020 pues no me mostró nada porque estoy filtrando aquí estoy filtrando el 2020, el 2021 pues menos, el 2022 pues menos, ¿no? Porque el filtro para él nosotros lo hicimos hasta aquí, hasta el 2019 para esta matriz, ¿no?
aquí estaría viendo las ventas por producto, por ciudad, ¿cierto? De blusas, ¿no? De blusas y batas, ¿no? Porque esta tabla la hicimos utilizando ventas producto y de infoventa cogimos ciudad. Y de las medidas cogimos esta venta producto, y esta venta producto tiene un filtro sumando solamente las blusas y batas. Bueno, entonces vamos a hacer algo muy parecido con los costos, por favor. Entonces acá vienen los criterios. Voy a colocar los criterios. Entonces, de los costos, yo necesito saber los costos específicamente de la categoría, hagámoslo con comercial. Costo solamente de comercial. Y las ventas solamente de comercial. Y necesito saber la utilidad de esos dos ítems, ¿no? Costos por comercial, ventas por comercial, y necesito saber la utilidad. De este planteamiento vamos a hacerlo con variables. Les puede servir el ejercicio, que es muy parecido al que hicimos donde está la utilidad, por favor. Van a tratar de resolverlo con variables. Repito, necesito saber solamente los costos de la categoría, ¿escogí bien? De la categoría comercial, sí, comercial. Necesito tener solamente las ventas de comercial y las utilidades de esos dos ítems. O sea, a las ventas hay que restarle lo comercial. Y hacemos la misma tabla. Entonces, por ciudad, ¿cuánto fueron las ventas de comercial? Y por ciudad, ¿cuánto fueron los costos de comercial? Y finalmente la utilidad. Aquí les coloco el bocetico de la fórmula para si se quieren guiar ahí.
Si alguien la termina, por favor nos dice. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Vamos a ver si nos sale esto o no nos sale. Voy a pararme aquí con botón derecho y le digo nueva medida. Lo puedo llamar
utilidad bruta, le puedo decir. Categoría comercial. Ahora esta vez el nombre para que nos quede claro. Es igual al enter. Entonces, necesito sumar de la columna categoría solamente lo que sea comercial y llevarlo a una variable. Entonces defino la variable y le voy a decir que se llama, bueno, las variables se pueden definir en mayúscula para que resalte, var. Entonces le voy a decir cate comercial es igual y tengo que hacer el filtro. En el que hicimos anteriormente de variables, pues solamente sumamos, porque era todo, pero es que ahora es específicamente solamente los comerciales. Entonces le digo con calculate ¿qué viene ahí después del calculate? ¿Quién me dice? Total venta. la medida, la expresión, Correcto, tal muy venta. bien. Pero en este caso bueno, sí, saquemos primero las ventas, ¿cierto? Podríamos sacar primero las ventas. Entonces le decimos info, perdón, la medida, perdón, sí, la medida. Total venta. Total venta neta, ¿cierto? Total venta neta, coma. Y ahora sí la columna, infoventa, categoría, ¿cierto? Ajá. Igual, Comillas comercial, ¿no? comillas comercial. Ajá. Enter. Bueno, al enter. Pero no había haberme sacado el error. Bueno, ¿qué tengo mal acá? Bueno, vamos a hacer todo el enfoque y ya la revisamos. Var pero esa llamamos la categoría comercial Mayúscula de pronto. venta. No, ahí no incide la mayúscula o nada de eso. Venta. Ahora voy a sacar el costo. Categoría comercial. Costo es igual calculate Total costo. total costo, muy bien, calculate, entonces total costos
Coma Infoventas. Infoventas, Sí, ¿no? sí, Infoventas, categoría comercial. Comercial. Luego utilidad. Luego definimos la variable de utilidad. Utilidad comercial es igual a esto, copio y pego, menos Costo. esto. Al enter. Ahora sí viene el retorno, ¿cierto? Retorno al enter. Utilidad Utilidad comercial. comercial. Bueno, entonces voy a venir acá. Habíamos dicho que si yo quiero saber si la medida está bien, pues podemos hacer como una gráfica o una tabla, ¿cierto? Normalmente se hace una gráfica y cojo la medida. Y ahí la graficó. Bueno, pero entonces vamos a hacer una tabla. Donde cojamos por ciudad. Pues por el que no quiera, ¿no? Pero pues escojo ciudad, que es como más fácil como de interpretar, ¿no? Pero le puedo decir aquí que me muestre la venta. La venta neta. El total de los costos. Ahora puedo hacer uno, pero no, de categoría no me serviría porque me salen todas las categorías. Eso sería por variable. Ahora hagan una medida, pero entonces no con variables, sino solamente utilizando calculate.
o sea, estructurada. ¿A todos les salió así? Sí, sí, señor. Sí, sí. Entonces ahora sería hacer el calculate ¿cómo hicimos esta fórmula? Es una medida, pero no vamos a utilizar variables, solamente son cálculos con DAX. Pero acá bueno, en este ejercicio ¿cuál sería el inconveniente al ejercicio que tenemos ahí plasmado? Que no habría una columna calculada para sacar esa utilidad. No, pues es que pues no necesitamos generar columna, pues pienso, no necesitaríamos generar columna porque precisamente la voy a llevar a una medida, voy a hacer un cálculo que en lugar de tener una columna, pues tengo una medida. No, lo estoy mirando por el lado, que necesitaríamos dos medidas bases. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían esas dos medidas bases? El costo y la venta neta. El costo y la venta neta. Porque allí lo que pasa es que en este mismo ejercicio estamos utilizando una medida para varios criterios, ¿no? Y aquí necesitaríamos generar, vamos a mirarlo si no me toca mirarlo. Si la quisiera sacar con calculate. Entonces aquí, esta la llamamos utilidad bruta. Utilidad bruta. Categoría cate comercial. 2 es igual a la función calculate al enter. Total venta neta
No sé si aquí me deje colocar total costos, coma, alente. Luego colocaríamos el filtro. ¿Qué iría ahí? Entonces sería filter all. Filter all, ¿qué más vendría ahí? Vendría el nombre de la tabla con la columna. Entonces empecemos a filtrar infoventas, categoría, infoventas, categoría igual. Ah, no, infoventas, categoría, nada más, ¿no? Acá, cierro, coma, y viene el filtro. Al enter y vendría el filtro. Infoventas, categoría igual, comercial. Como viene otro filtro, cierro paréntesis, coma, al enter, lo voy a hacer manual, viene el segundo filtro. Filter all, infoventas, okay. Pero acá no, ahí, ¿cierto? No iría más. Pero aquí lo que pasa es que no lo voy a poder hacer por acá, ¿sabes por qué? Porque pues si llegáramos a obtener el filtro, después tendría que hacer el cálculo de la resta, entonces no lo puedo hacer por acá, ¿sí? Asumiendo que vamos a ver si me toma estos dos filtros acá. Aquí cierro. ¿Sí me entienden lo que les digo? Porque puedo hacer el filtro, pero yo después necesito hacer otro cálculo.
no sé, me tocaría mirarla bien para ver si la podemos hacer por acá, pero creo que no lo podríamos hacer porque es que el cálculo, vamos a ver si logramos hacer el filtro, pero después de que yo tenga filtrado, eh, ¿cómo hago la resta? Entonces ahí no, cómo hago la resta para obtener la utilidad? Entonces no podría hacerla por acá. Pero lo que sí Y ahí no hay fórmulas para restar, no hay funciones para es que de restar. no, sí, claro, se puede hacer. Pero el problema es si me toma esto lo que estoy mirando acá. O sea, si me toma, porque aquí independientemente pues tendría que filtrar para llevar el filtro. Tendría que ser otra estructura. Tengo que mirarla, tengo que revisarla bien para ver si la podemos hacer por acá. ¿Sí? Porque si yo termino aquí la fórmula, voy a terminarla aquí al enter y le digo esto. Cierro aquí el paréntesis. O sea, no me deja meter dos valores aquí. Entonces, empezando por eso, ya no podría hacer el cálculo. Aquí dice, se ha usado una función calculate en una expresión verdadero o falso que se utiliza como una expresión de filtro de tabla. Bueno, me toca revisar, yo les comento, a ver si por ahí realmente la podríamos hacer o no, ¿sí? Porque además de que yo tengo que hacer dos filtros, pues tengo que hacer un cálculo. Entonces lo que no sé aquí de momento es cómo me puede tomar estas dos medidas, ¿no? Bueno, listo, yo les comento, ¿vale? Grabemos allí. Con la variable sí es fácil porque no trabajo cálculos independientes y puedo hacer sumas y restas allí sin ningún problema, pero aquí con el calculate el problema es que yo tengo es cómo hago para filtrar a lo mejor un calculate anidado, ¿no? Que me tocaría mirarlo. Bueno, listo, yo hago la tareita y les aviso. Bueno, muy bien, una feliz noche para todos, nos vemos Dios mediante el jueves, ¿vale? Gracias. Gracias. Vale, profe, muchas gracias. Mucho gusto. No se le olvide subir el videito. Sí, Chao. sí. Ahorita páselo después. Bueno, Chao. listo, chao, que esté bien.